Para que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 11. Gloria a Dios. Estamos viendo el testimonio del apóstol Pedro, las experiencias por las cuales el Señor lo hizo pasar y que son para nosotros también enseñanzas que nos ayudan en este tiempo a crecer espiritualmente. Hechos, capítulo 11. Versículo 1 al versículo 3. Dice así: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Amén. Siéntense, gloria a Dios. La experiencia en que el apóstol Pedro había decidido inmiscuirse, involucrarse de lleno en lo tocante a su relación con Cornelio, familiares y amistades que se encontraron ahí presentes y que ya estuvimos viendo en el capítulo 10 que terminamos el domingo pasado, gloria a Dios, incluyendo el bautismo que llevó a cabo en esas personas que no pertenecían a la raza judía, pero que habían reaccionado de una manera tan positiva que ni siquiera en muchos judíos se había visto esto. Esto corrió como reguero de pólvora y llegó en breve tiempo a la ciudad de Jerusalén. Aquí se dice los hermanos que estaban en Judea. Es una manera de decir en ocasiones para referirse a Jerusalén. Notemos que en el versículo 2 ya clarifica con todo el énfasis que se refiere a Jerusalén. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, no dice a Judea, ya Lucas aquí dice a Jerusalén, no sabemos cuánto tiempo tardó en llegar la noticia a los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén y a los demás judíos conservadores de la ley, ya que Lucas no nos relata, nada más aparentemente da a entender como que si hubiera sido inmediatamente después de que Pedro bautizó a Cornelio y acompañantes, pero no es así esto. Muchas veces tenemos que captar de que tuvo que haber pasado algún lapso de tiempo considerable, algunos días. Ya vimos que cuando Cornelio envió a sus emisarios por Pedro, se tardó 4 días en ir y en regresar para recorrer aproximadamente 48 kilómetros, y 48 vienen siendo 96 aproximadamente kilómetros en 4 días. Jerusalén está un poco más del doble de esta distancia para llegar allá. Entonces no sabemos quiénes fueron los que llegaron con la información tampoco. Podemos suponer de que tal vez fueron aquellos hermanos judíos que acompañaron a Pedro, que alguno de ellos se dejó ir a Jerusalén para notificar de lo que había sucedido, pero pues no podemos afirmarlo tampoco porque Lucas no nos da ese dato. Lo cierto es que este acontecimiento tan trascendental en la vida de la iglesia primitiva llegó a los apóstoles, dice el versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos. Aparte de los apóstoles, excluyendo a Pedro, que estaban allá en Jerusalén, había más hermanos convertidos que ya formaban parte de la iglesia, pero ellos seguían todavía con esa mentalidad estrecha, entenebrecida, pensando que los gentiles no tenían derecho
a formar parte de la iglesia del Señor, que no tenían derecho a ser alcanzados con la gracia de Dios. Y notemos que la reacción que ellos evidencian, de acuerdo a los 3 versículos leídos, no denota ningún gozo, ninguna alegría. No le dirigen a Pedro ningunas palabras de consuelo, de felicitación, vaya, aunque pues no cabe esto en un 100%, pero cuando menos que hubieran expresado algún tipo de alegría por aquello que el Señor había hecho a través del apóstol Pedro. No, al contrario, ellos lo que van a conocer aquí es su celo enfermizo por la equivocada idea que tenían de que solamente ellos y nadie más podían entrar al reino de Dios. Y es un reclamo, ya decía yo, la palabra que nos menciona Lucas en el versículo 2, disputaban, quiere decir, discutían acaloradamente, alteradamente con Pedro. No había rostros contentos, quizás si acaso el de Pedro, y quién sabe también, porque ante estas circunstancias tenemos la tendencia a ausentarnos de las sonrisas. Y bueno, pero aquí lo que evidencia es inconformidad, celo, hasta cierto punto algún tipo de ira, coraje, pero hermanos, el fundamento, el razonamiento que el apóstol Pedro tenía estaba más que firme. Y ante esta reclamación que le hacen cuando él llega a Jerusalén, él con toda paciencia, con toda calma, notemos allí en el versículo 4 en adelante, dice, él empieza a narrarles los hechos que el Señor preparó, que el Señor inclusive propició para que Él interviniera en la forma en cómo lo hizo, y que era lo que estos hermanos y apóstoles le estaban reclamando. Les dice cómo Él decidió hospedarse en casa de Simón el curtidor. Les menciona la experiencia que tuvo de la visión de aquel lienzo gigantesco que era bajado de las 4 puntas del cielo, en donde había toda clase de animales, reptiles y aves. Les menciona cómo él no podía explicarse el significado de ese lienzo de parte de Dios. Cómo el Señor le dijo que matara y que comiera, y que él se negó rotundamente, y que él estaba luchando por entender esa revelación de Dios. Cómo fue que en ese preciso momento en que él estaba con esa lucha dentro de sí, llegan los hombres enviados por Cornelio, y cómo el Señor le habla y le dice que él es el que los ha enviado y que los acompañe sin dudar. Les dice cómo es que cuando llegó a la casa de Cornelio, encontró aquella disposición no común en gente que no formaba parte del linaje consanguíneo de Israel, y cómo es que prácticamente encontró a aquellas personas prácticamente convertidas al Señor. Como cuando él dice, ni siquiera yo terminé de hablarles el mensaje del Evangelio, cuando el Señor dice, derramó sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces dice, esto es más que evidente que el Señor también ha incluido a los gentiles
en su reino. Gloria a Dios. Y si Él, que es el dueño de todo, le ha placido incluirnos, dice, ¿quién? Dice el apóstol Pedro ahí al final del versículo 17, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Una pregunta que lleva implícita una respuesta ahí. Yo soy un donadie, prácticamente está diciendo Pedro. Yo soy un donadie para estorbarle a Dios. Si Él es el dueño del universo, de las riquezas, de la salvación, dice, oiga, como diciéndoles, ¿acaso algunos de ustedes se atreven a estorbarle a Dios? Esta es una expresión que el apóstol Pedro mencionaba en ocasiones cuando él salía en defensa de lo que era el evangelio, y en ocasiones él llegó a mencionar esto: ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿No? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra expresión característica del apóstol Pedro. Ahora, mis hermanos, después de que el apóstol Pedro invirtió algunos minutos en explicar esto a sus compañeros apóstoles y hermanos conservadores que estaban en Jerusalén, pienso que se guardó un lapso de tiempo de silencio de todos. Cuando Pedro dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar? Todo el mundo se calló. Ahora Lucas, y por qué no también nosotros, podemos esbozar interiormente una sonrisa de victoria, de satisfacción espiritual, cuando vemos la conclusión y la convicción a la que aquellos hermanos conservadores finalmente llegaron después de escuchar la contundente explicación del apóstol Pedro, en donde no les quedó duda de que el Señor era el que había intervenido y que había aprobado el bautismo, el ofrecimiento que el apóstol Pedro les hizo a aquellos gentiles del reino de Dios. Y escribe Lucas, tal vez con una sonrisa de satisfacción, en el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero notemos que antes de mencionar estas palabras, dice Lucas, glorificaron a Dios. Amén. Como expresiones tal vez similares a las que nosotros mencionamos aquí cuando queremos honrar a Dios en los cultos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este acontecimiento tan trascendente y que nosotros teníamos como algo imposible, como algo que Dios no lo aprobaba, y resulta que el Señor sí lo ha aprobado. Y aquí está. De manera que también a los gentiles, notemos que está escrito con signo de interrogación, como que fue una grande sorpresa que no les cabía del todo en la mente a estos hermanos, gloria a Dios. ¿Y por qué, mis hermanos? Lucas nos relata después, e inclusive allí en el versículo 19 que continúa, no forma parte ya del contexto de la experiencia del apóstol Pedro, ya que se refiere a otros hermanos, pero nada más quiero leerlo para que veamos cómo no eran muchos los que habían recibido esta revelación y convicción de parte de Dios, porque dice Lucas ahí en el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos.
Lucas había hecho una especie de suspenso de todos aquellos demás que habían sido esparcidos desde Jerusalén con motivo de la muerte de Esteban, y había centrado su atención en Felipe nada más, y nos había dicho que Felipe había ido a Samaria y que predicaba a Cristo en Samaria, ¿no? Y ahí se viene relatando después. Esto trajo como consecuencia que Pedro y Juan salieron de Jerusalén para verificar ese acontecimiento con los samaritanos, y después centró su atención en la conversión de Pablo en el capítulo 9, y después continúa con aquella experiencia del apóstol Pedro que inicia otra vez al salir de Jerusalén, gloria a Dios, y a los demás que habían sido esparcidos los dejó por lo pronto en un tiempo de espera, y ahora vuelve a tomarlos en cuenta, y dice que esos otros, que eran bastantes, dice, iban predicando la palabra de Dios, pero solamente a los judíos. Ellos todavía no alcanzaban a comprender, aunque allá enseguida ya nos dice que otros hermanos ya tal vez eran aquellos que habían sabido de la experiencia del apóstol Pedro, no lo sabemos exactamente, cabe esa alta presunción, que también a los gentiles, y ya empezaban a hablarle a los griegos, que también eran gentiles, gloria a Dios. Hermanos, allá en el capítulo 15 de este libro de Hechos, no vamos a ir allá, pero allá Lucas nos dice que la inclusión de los gentiles en la iglesia del Señor Jesucristo provocó una discusión de mayores proporciones entre los apóstoles y entre los judíos que se habían convertido al evangelio. Y hubo un agarre tan fuerte que hubo necesario de tener una reunión especial entre los apóstoles. Algunos decían, tienen que circuncidarse los gentiles y tienen que guardar la ley de Moisés para poder de que sean salvos. Y Pedro allí otra vez interviene con paciencia, y llegan otra vez a la conclusión de que ciertamente los gentiles han entrado en el reino de Dios con la permisión de Dios. Hermano, pero esa cultura judía fue difícil, fue muy difícil de erradicarla para muchos. Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros en este tiempo? Tal vez algo parecido. Nosotros debemos evitar el autoengaño en nuestras vidas, en lo que concierne al caminar con el Señor en muchos aspectos, mis hermanos. Quizá en nuestra manera de creer vamos pues adoptando, cuando menos tal vez en teoría, una actitud tolerante y liberal, no tan resta, no tan estricta como aquellos judíos de Jerusalén, pero no sé cómo recibiríamos la noticia, tal vez, cómo reaccionaríamos si el día de mañana vemos que en los que en la casa de enseguida se vinieron a vivir personas de otra cultura, esos que traen tapada la cabeza tal vez. ¿Cómo reaccionaríamos? No sé cómo reaccionaría la hermana Basi si Daniel le llegara con la noticia de que se quiere casar con una negrita. O mi hermano Salomón. Si al pasar de los años a Saraí le llega con una noticia semejante, nuestros hermanos, entonces ahí es en donde el Señor trata de despertarnos y decirnos que dentro de nosotros también hay cosas que tenemos que vencer. La cultura del regateo. Te doy tanto si quieres. Esto no es para nosotros, mis hermanos. Me comentó en una ocasión una señora que ella vendía productos, estos productos naturistas, vendía allá en la pulga de Roseville.
y que en una ocasión llegó un joven queriéndole comprar uno de sus productos y que ella le dio el precio, cuesta tanto, y él le dijo, te doy tanto si quieres, le dijo, una cantidad mucho menor del precio que tenía el producto. Dice que la señora que le dijo, me dio mucho coraje, dice, ella no es convertida, claro, y lo que le dije, ve y llena tu tanque de gasolina allá en la gasolinera que encuentres primero, y dile al que te despacha, te compro gasolina a este precio si quieres, a ver qué te va a decir. En ocasiones, hermanos, esto del regateo, ¿verdad? Es una cultura que traemos, no sé desde dónde, al menos en México, esto es algo muy notable. En ocasiones, yo con todo respeto a la manera de cada uno de nosotros, en ocasiones sí vamos a tener nosotros el margen o la puerta abierta para regatear. Vamos a usar esta palabra, ¿sí? O sea, para ofrecer una cantidad mejor a la que cuesta algo. Puede ser un carro, puede ser un mueble, puede ser un par de calzado, X, Y, Z, cualquier otra cosa. Cuando se dice la observación, se da en este precio o mejor oferta. O también dicen en inglés, haz o ofrece. Ahí sí tenemos toda la libertad. Pero cuando no vemos eso, yo lo que hago es lo siguiente. Miren, esta última vez cuando compré el carro Victoria, que ustedes ya lo conocen, yo desde que vi el anuncio en el internet, vi que el Señor le puso $3,000. Algunos son tan claros que escriben allí, no hable para hacer ofertas. El precio es firme. Todavía sería una imprudencia más grande después de ver esa anotación, hacer un regateo. Pero este señor no le había puesto eso, pero tampoco le había puesto o mejor oferta. Entonces yo me comuniqué con él, nos estuvimos comunicando, ya llegamos al acuerdo, ya quedamos en dónde nos íbamos a ver, a qué horas. Ya llegué, yo calé el carro, y cuando se llegó el momento de darle, pues claro, él ya sabía, yo ya sabía, los dos sabíamos que eran $3,000. Yo ya los llevaba bien contaditos. Aunque ahí cuando lo pagué, pues como que hacía falta $100, pero no fue porque quería yo regatearle, sino porque un error de contabilidad ahí nada más. Pero él estuvo muy listo para decirme, te faltan $100. Y lo recontamos otra vez así, por acá se había quedado pegado en la bolsa, pero ya se lo puse allí. Pero créanme que cuando se llegó el momento de pagarle, me vino y casi se me salía la expresión, te ofrezco 2,800. O te ofrezco 2,900, pero dentro de mí ya se haré con la palabra de Dios y decirme, tú ya sabes que ese es el precio, pero otra voz que me vino a mi conciencia, si no te agrada ese precio simple y sencillamente, pues ni siquiera te encamines, ni siquiera des a entender que sí lo vas a comprar y no que al último, porque eso deja un muy desagradable antecedente en aquella persona. Máxime todavía si sabe que eres un cristiano, máxime todavía si llegan a saber que eres un pastor. Y no, simple y sencillamente reprimía aquello que quiso salírseme y le hizo su dinero tal y como estaba. Y mis hermanos, bueno, esta es una experiencia que yo pasé y quiero transmitírsela. No estamos obligados a comprar nada, ni las personas tampoco están obligadas a vendernos nada. Pero cuando nosotros entablamos una relación, vaya, de compromiso ya, y que ya se tiene un entendido, yo les voy a aconsejar,
ya me lo aconsejé yo y ya me lo apliqué a mi vida particular. No salgamos con que te ofrezco tanto. No alcanzamos a ver nosotros aquella reacción cuando menos interior de la persona. Simple y sencillamente sin saber si nosotros somos cristianos o no. Pero si llegas a ver, pues algo peor. Bueno, este es un consejo. Y como estas circunstancias, puede haber otras más. La vida práctica, la vida diaria, nos va diciendo, mis hermanos, gloria a Dios, cuáles son aquellas particularidades culturales y de prejuicios que el Señor quiere limar en nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante una actitud agresiva del vecino, ante una actitud agresiva de otro conductor, ante una actitud agresiva de algún compañero o compañera de trabajo? ¿Cómo reaccionamos? Eso es lo que el Señor quiere tratar conmigo y con cada uno de los que nos hemos comprometido con Él. Miren, el apóstol Pedro, aparentemente con esto que le pasó, ya el Señor había logrado conseguir su objetivo. Y de hecho lo logró el Señor, cuando menos por lo pronto. Pero el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, nos dice que sucedió algo desagradable, en donde salió a la luz, Gálatas capítulo 2, que el apóstol Pedro, aunque si bien tal vez aprendió la lección, cuando menos de momento, de todas maneras, con el paso del tiempo, aquello que él pensó que había logrado hacer morir en él, se empezó a revivir y se empezó a levantar, y de una manera, pues, tal vez hasta peor que en aquella ocasión. Miren, Gálatas capítulo 2, creo que ya estamos ahí. Versículo 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren nada más. Había quedado por ahí carbones humeando de aquello que el apóstol Pedro pensó que había logrado superar en su vida, pero no, acá resurge otra vez. Y de pronto, pues, gloria a Dios, menos mal que se topó con el apóstol Pablo, que después de su experiencia que tuvo él con el Señor, este varón sí dio evidencia de que en su interior habían muerto todos aquellos prejuicios culturales que él también tenía como Pedro, porque él había ido más allá. Pablo no solamente se conformaba con no hablarle a los gentiles, no solamente se conformaba con sentir un odio racial contra ellos. Nos dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 9 de Hechos, que él iba casa por casa y a todo aleluya que encontraba, dice que lo sacaba arrastrando de allí y lo entregaba en la cárcel. Pablo estaba todavía en circunstancias espirituales más obscuras todavía que Pedro, y así las evidenciaba. Pero después que tuvo ese encuentro con el Señor camino a Damasco, Pablo dio evidencia de que entendió la lección y que él no tuvo ya ningún problema para identificarse con el Señor Jesús y para ver a esta humanidad como el Señor la mira. Sí.
hombres y mujeres, seres humanos, creados a la semejanza de Dios, sin distinción de raza ni de culturas, porque la gracia misericordiosa de Dios no es de índole cultural ni racial, es de índole espiritual. Y por lo tanto, nosotros podemos decir en este tiempo, gloria a Dios, como el apóstol Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora, todo esto tiene que traernos el mensaje de que la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra tiene que ser un reflejo del cielo y no un reflejo de este mundo caído. Los políticos, los gobernantes de este mundo tienen que aceptar, quiéranlo o no, los efectos de Babel. Y querer resistirlo negando es algo por demás necio, ¿no? Pero la iglesia del Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, puede superar esas consecuencias de Babel. ¿Cuál es? El divisionismo, la separación. No hay lugar para segregación en una iglesia que profesa ser seguidora del Señor Jesucristo. Y cualquier tipo de discriminación queda completamente fuera de lugar. No hay lugar, gloria a Dios, en el camino con el Señor para divisionismo. En las congregaciones de este mundo las hay, en esta ciudad las hay, pero en una iglesia que se ostenta como seguidora del Señor Jesucristo, no la hay. Nosotros aquí somos pocos, habemos solamente hispanos por cuestión del idioma. Pero si el Señor Jesús llega a propiciar las circunstancias para que otras personas más que no hablen el español, el castellano, se congreguen, de mi parte yo no tengo ninguna objeción ni inconveniencia para que se congreguen cualquiera. De hecho, ya han venido personas, gloria a Dios, y a mí, sinceramente, me da gusto. Aunque sé que no escuchan, cuando menos con esa claridad el mensaje, pero cuando menos, gloria a Dios, el Señor sí tiene la manera de obrar en esos corazones. Gloria a Dios. Entonces, siempre tenemos que estar nosotros alerta para luchar en contra de todo espíritu que trate de provocar alguna separación. Tenemos que estar en guardia para rechazar todo espíritu divisionista, todo espíritu